Bueno, estamos para arrancar. Bienvenidos a todos al primer Summit virtual de Telecom Fiber Corp. Soy Leonardo Coca, director de negocios B2B, y bueno, vamos a tener esta primera experiencia juntos en este entorno virtual. La situación de reconversión acelerada que todas las empresas están teniendo que tener es algo que lo vivimos en el día a día. Algunas empresas en una situación un poquito mejor, otras en una situación de restricciones económicas, pero la norma es que todas están apoyando en la conectividad y la productividad de sus empleados, ¿no? La conectividad, la tecnología es lo que está soportando en este momento la situación de muchas empresas. Entonces, en este entorno nosotros dijimos, bueno, vamos a lanzar el Telecom Summit para compartir algunas de las experiencias que nosotros estamos viviendo, cómo estamos acompañando a nuestros clientes, para poder acompañarlos a ellos con sus clientes y con sus empleados, para que puedan continuar de una forma lo más productiva y conectados posibles. En la próxima hora vamos a tener varias exposiciones. Por un lado va a estar IDC, que nos va a contar cuál es la situación actual, cuál es la situación que ven a futuro, tanto en el mundo como particularmente en Argentina. Después yo les voy a contar un poquitito cómo estamos acompañando, les decía, a nuestros clientes y a sus empleados para que esa productividad pueda seguir sustentando las actividades. Y finalmente Willy Cohn nos va a contar la visión económica, cómo ve la Argentina en toda esta situación macro y cómo puede sucederse los próximos pasos y el desarrollo de la economía a futuro. Así que bueno, al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. No quiero demorar más. Arranquemos ya con este primer Telecom Summit. Gracias. Gracias, Leonardo. Pues muchas gracias a los amigos de Telecom y FiberCorp por tenerme aquí. Vamos a compartir el día de hoy un vistazo rápidamente a cuáles son las implicaciones de estos cambios que está trayendo en la vida cotidiana y por ende en la economía y en la tecnología esta pandemia de COVID-19. Para ello me gustaría primero que tuviéramos en contexto cuál es el impacto en términos sanitarios de esta contingencia. Si bien no es el fenómeno más impactante que ha vivido la humanidad al día de hoy, sí las dimensiones del desafío que tenemos enfrente, más que en términos sanitarios, sin querer yo eh, eh, despreciar la tragedia humana o el impacto de esta situación, las dimensiones del desafío realmente en el término económico es donde se van a dejar sentir por lo menos durante la próxima década. Para que tengamos una idea, una referencia de este impacto económico que vamos a sentir en la región y en particular en Argentina. Ustedes pueden ver aquí en la presentación del lado derecho cuáles son los impactos en el decrecimiento del Producto Interno Bruto que ha sufrido Argentina en las últimas crisis registradas. El impacto más fuerte que vamos a sentir ahora es precisamente con esta pandemia del COVID-19. Hacia 2020 se espera una caída del 10% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los registros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto nos lleva a que es una de las crisis con mayor impacto en la historia de Argentina. Sin embargo, es importante tener en mente que se vislumbra una recuperación. Prácticamente todos los analistas financieros coinciden en que se va a ver una recuperación. La recuperación va a variar en la velocidad dependiendo de el país o la región y qué tan rápido se salga del confinamiento, que es la única respuesta que hay ante esta pandemia. Sin embargo, en la región latinoamericana se espera una recuperación en el orden del 3%, de acuerdo al Banco Mundial. Y en Argentina, también de acuerdo a esta institución del Banco Mundial, de acuerdo a los datos del 8 de junio de 2020, pues se espera una recuperación inclusive por arriba de la región en el orden del 4%. Entonces es importante que tengamos en mente que va a ser una caída radical en términos del Producto Interno Bruto, pero va a existir una recuperación también y esta se espera se mantenga. Entonces, es importante que desde la perspectiva de planeación estemos considerando no castigar por sacar el resultado del año aquellas inversiones que nos permitan montarnos en esta recuperación que se va a presentar tanto en la región como en Argentina. Ahora bien, el impacto no se va a dejar sentir por igual en todas las industrias, vaya. En el caso de Argentina, tenemos, por ejemplo, un sector financiero que ha aprendido muy bien de las
crisis que se han presentado constantemente tanto a nivel local como a nivel regional y como a nivel internacional. Y bueno, el tema de las exigencias de la cobertura de capital que se tiene, la liquidez de los depósitos locales, pues prácticamente están por arriba de las exigencias que marcan las autoridades. Es decir, la posición regulatoria de capital del sector es robusta. Sin embargo, eso no los exime de ciertos desafíos, sobre todo de orden operativo y regulatorio. Esta entrega de programas de créditos tasa cero, soportados por el gobierno, la capacidad ahora de disponer un trabajo remoto y el reforzar los canales digitales para mantener una operación, pues son el tipo de retos que va a enfrentar el sector. En el caso de retail, por ejemplo, la historia es muy diferente. El comercio cayó un 6.5% en el primer trimestre del 2020, sin embargo, los supermercados sí crecieron, dado esta tendencia del consumidor pues, a adquirir estos bienes esenciales. Los supermercados crecieron en abril 51%. Ahora, ya descontando el tema inflacionario, nos deja un poquito por arriba del crecimiento, pero aún así es un crecimiento. Los supermercados en línea aumentaron sus ventas 370%, pero en contraste los centros comerciales caen 90%. Entonces en retail tenemos una historia de claros oscuros. Lo que son esenciales, que normalmente corresponden a los supermercados, sí tienen un crecimiento o se mantienen las ventas. En el caso de los que son no esenciales, tiendas departamentales, centros comerciales, pues naturalmente cae por el tema del confinamiento. En el caso de servicios al consumidor, que representa una parte muy importante del Producto Interno Bruto de Argentina. En los servicios al consumidor tenemos negocios como hoteles, restaurantes, entretenimiento, como los cines, teatros y los comercios pequeños. Lo que estamos viendo es que es el segmento más afectado. Es el segmento que tiene menos reservas de efectivo, en promedio 10 días. Y también, desafortunadamente, como son de cara al consumidor, de cara a un cliente, pues son los que más están sufriendo y los que más van a tardar en regresar a esta llamada siguiente normalidad o nueva normalidad, ¿no? En el caso de la manufactura, en mayo hubo una caída del 26.4% interanual del índice de producción industrial y pues se vive una caída. Aquí en manufactura el problema tiene dos aristas. Por un lado, la demanda de bienes no esenciales pues está cayendo y por el otro lado, el tema de la disrupción de las cadenas de suministro pues complica todavía más el panorama para manufactura. No hay demanda y además tenemos problemas en los insumos para producir. Telecomunicaciones, el otro sector, lo que estamos viendo es que si bien aumenta el tráfico de redes fijas, los ingresos se están estancando. El tema de residencial también, si bien hay algunos picos también de consumo, también está estancado este sector. Entonces, cada industria tiene un nivel de afectación diferente y es lo que hay que considerar para cuando estemos haciendo nuestra planeación para enfrentar la llamada nueva realidad. Ahora bien, es importante que consideremos que las crisis siempre funcionan como un catalizador de la adopción tecnológica. Es decir, estos nuevos desafíos encuentran en la tecnología un canal para precisamente ser sobrellevados, ser superados. En el caso de la Segunda Guerra Mundial en los 40, pues es precisamente esta conflagración mundial la que nos lleva al surgimiento de la computación. Surge la computadora per se para romper los códigos enemigos, para los cálculos de tiro de piezas de artillería. Durante la Guerra Fría, en los 60, 70, el temor de que un ataque nuclear rompa las telecomunicaciones, pues nos lleva al desarrollo de Internet, ¿verdad? A lo que es el sustento, pues, de lo que estamos viendo hoy, como esta red de redes, ¿no? Esta carretera de la información. En los 90, en el año 2000, cuando viene la burbuja del .com, precisamente cuando se empieza a plantear el Internet como un modelo de negocios, pues el Linux como una alternativa viable para las organizaciones y no solamente como una cruzada romántica contra los grandes conglomerados tecnológicos, pues empieza a tomar raíz también en estas organizaciones, ¿no? El colapso financiero del 2008, bueno, la presión que hay sobre los presupuestos de tecnología, pues rompe el paradigma de una licencia por un servidor y la virtualización pues prácticamente se dispara como una vía precisamente para montar estas cargas de trabajo tecnológicas y se consolida el Linux como un software para misión crítica, no únicamente como para exponer páginas de internet, ¿verdad? ¿Y qué estamos esperando para 2020? Bueno, que este tema del COVID-19, esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, pues realmente sea el catalizador de la transformación digital. Precisamente lo hemos visto, las industrias que están más avanzadas en términos de madurez digital son las que mejor están sobrellevando estos desafíos, ¿no? En este entorno, IDC ha diseñado un modelo de referencia para entender cómo las organizaciones se están enfrentando o van a enfrentar esta crisis en esto que denominamos pues 5 etapas, ¿no? Para un camino de la recuperación, que la recuperación es importante que lo mantengamos en mente, sí se va a dar,
en algunas industrias va a ser más rápido que en otras, pero bajo este modelo, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de arriba, en color azul y turquesa, tenemos cuál es el foco del negocio que va a estar respondiendo precisamente al entorno económico que aparece en color rosa, que se va sucediendo conforme va avanzando esta crisis, esta pandemia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué fue lo que tuvimos en el mes de marzo? Pues todas las organizaciones estaban volteadas, abocadas, dedicadas precisamente a combatir todo este tema, o más bien a afrontar el tema del trabajo remoto. En el caso de la banca, por ejemplo, cómo reconvertimos sucursales para que funciones como call centers, dado que pues no puedo operar como con un no puedo tener a la gente congregada en un call center, en un edificio grande, con poco espacio. En el caso de manufactura, cómo reconfiguro la cadena de suministro, pero prácticamente aquí lo que vimos en esta época, en este periodo que corresponde sobre todo a marzo de 2020, cómo las organizaciones estaban planteando la operación remota. Posteriormente, ya entrando al segundo trimestre y al tercer trimestre de 2020, que es lo que tenemos en la parte de optimización de costos, las organizaciones empiezan a tomar este foco, precisamente viendo el tema de la desaceleración económica y cómo teniendo como un espejo los países que ya estaban abriendo el confinamiento y cómo es un confinamiento que normalmente se iba extendiendo y se iba alargando, pues empiezan a plantearse ya una estrategia de optimización de costos bastante fuerte. En este caso, plantearse la ayuda financiera y renegociación con acreedores en caso de los programas gubernamentales que aplicaran para la industria. La inversión solamente se iba a dar a cuentagotas, primero para reforzar la operación que tuviera necesidad de mantenerse y si se plantean resultados de ahorros en el corto plazo. Posteriormente, ya viviendo lo que es en sí la recesión, ¿cuál es el foco que tienen los negocios? Bueno, la resiliencia operacional. ¿Cómo voy a desarrollar esas capacidades que me permitan trabajar bajo este nuevo entorno de confinamiento? ¿Cómo puedo aumentar mis capacidades digitales en caso de que yo pueda operar en línea? ¿O cómo puedo disponer de almacenes alternos o de proveedores alternos? En fin, prácticamente aquí las inversiones van a fluir en el sentido de aquellas que me habiliten para hacer cambios en el mercado y en mi entorno. Posteriormente, al cierre de este año, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver inversiones dirigidas, precisamente cuando empecemos a ver ya una vuelta al crecimiento, a una recuperación. Y aquí el tema es cómo empezamos a desarrollar estas capacidades que me permitan mantenerme en la nueva realidad económica. Por un lado, recordemos que va a venir un tema de regulación muy fuerte de los gobiernos para mantener, dado que no va a haber vacuna todavía en este periodo, para mantener los niveles de infección y de contagios reducidos, controlados. Y por otro lado, las organizaciones tienen que pensar cómo atraigo a los clientes de nuevo, porque se mantiene en general en los países donde se rompe el confinamiento, pues si bien hay unos disparos luego de que la gente se lanza a los bares, etcétera, como hemos visto en las noticias, en general el grueso de la población todavía tiene cierta reticencia a acudir a estos lugares concurridos. Y finalmente, ya para el cierre de 2021, vamos a ver una consolidación de inversiones precisamente ya aceptando esta nueva realidad, en tecnologías que luego considerábamos pues demasiado innovadoras, como que todavía no era tiempo, como que voy a esperar a ver cómo le va a otras organizaciones quizás con mayor apetito al riesgo, pero estas tecnologías nuevas que pensábamos son demasiado innovadoras, pues van a ser necesarias para sortear la nueva crisis y sobre todo para mantener el negocio ágil ante un entorno que va a ser todavía demasiado volátil. Todavía se espera en 2021 periodos de confinamiento, si bien ya no estos cierres nacionales, sí estos confinamientos locales o en ciertas regiones que a final de cuentas van a tener una afectación en nuestra operación si no tomamos las medidas pertinentes. Bueno, ¿y cómo se encuentran las organizaciones en Latinoamérica precisamente con relación a esta curva, no? Bueno, en ese orden de ideas, encontramos que en la región latinoamericana todavía hay un 12% que están tratando de sobrellevar este tema de la continuidad del negocio, de la operación remota. Todavía sigue siendo un desafío para ellos. El tema de optimización de costos, ya un 20% de las compañías ya está en esta etapa. Algunos ya pasaron por esta etapa, es decir, hacer estos cortes, estos ajustes en la inversión. Un 36%, y aquí es donde nos encontramos la mayoría de las compañías en la región, un 36% se encuentran en la etapa de resiliencia operacional, es decir, ¿cómo le hago para mantener o hacer inversiones que me permitan mantener una operación, para mantener los flujos, por muy
limitados que sean de ingresos, pero necesito ese flujo, ese ingreso, y cómo puedo mantener o construir una operación que sea resiliente ante este entorno. Un 11% ya está viendo inversiones dirigidas, ya son sobre todo aquellos sectores que ya estaban más maduros digitalmente, o aquellas industrias en particular, o aquellas empresas, perdón, en particular, que ya están más digitalmente maduras y que ya les permite empezar a replantearse, bueno, cuáles son las inversiones que yo requiero mantener o aumentar para tener una ventaja cuando venga esta recuperación. Y finalmente, bueno, un 20%, sobre todo ya las empresas más maduras digitalmente, sobre todo en el sector financiero, en el sector por ejemplo, telecomunicaciones, ya plantearse cuáles son las inversiones hacia el futuro que tengo que tener como organización, como para enfrentar esta nueva realidad, ¿no? En el caso particular de Argentina, en las primeras tres es donde se encuentra la mayoría de las organizaciones. Ahora bien, la curva de recuperación no va a ser igual para todas las industrias. Así como estábamos hablando del impacto que iba a tener diferente esta pandemia, este confinamiento en las diferentes industrias, la recuperación va a ser muy diferente. Prácticamente banca y telecomunicaciones, la recuperación va a ser inmediata. Esta necesidad de operación remota, de resiliencia de las operaciones, va a hacer que el tema de telecomunicaciones sea importante, y por ende el tema de telecom va a ser importante en la industria, y esperamos una recuperación pues prácticamente inmediata, ¿no? En el caso de la banca, como ya lo mencioné, digitalmente son los más maduros, y no esperamos realmente desafíos en este sector. La recuperación va a ser prácticamente inmediata porque han mantenido su operación, y lo que han hecho más bien es controlar sus inversiones, sus ingresos. Sí han sufrido impactos, pero no como otras industrias. Entonces aquí la recuperación prácticamente va a ser inmediata. En rebote, por ejemplo, ¿cuál es una recuperación en rebote? Aquellas que van a recuperarse y van a recuperar los niveles de inversión pre-COVID, aunque no de forma inmediata, pero sí lo van a hacer de forma consistente y relativamente rápida. Aquí encontramos la manufactura discreta, por ejemplo, y los recursos naturales como el petróleo, el agro, los recursos minerales. Estos sí van a tener una recuperación de rebote. Conforme se vaya abriendo la economía, aumenta la demanda de petróleo. El tema de los alimentos prácticamente no se ha mantenido sin cambio. Entonces aquí esperamos este tema de rebote para estas industrias en particular. Donde va a ser lento en el sector público, en el transporte, son los que además han sufrido recortes masivos, y primero tienen que levantar la operación, recontratar y ajustarse financieramente antes de empezar a hacer inversiones en tecnología. Entonces aquí es donde vemos una recuperación lenta, donde quizás se parezca más a una L ligeramente levantada a la parte inferior de la L, pero una L. Y finalmente el tema de servicios al consumo, el comercio, que la recuperación va a ser gradual, va a ser una L tirándole más bien a una V. En este caso, la inversión tecnológica se va a dar a cuentagotas, pero para aquellos proyectos críticos que me permitan ganar la confianza de los clientes, o bien cumplir con la regulación que me permita seguir operando. Ahora bien, en el tema del trabajo remoto y de esta primera parte de la curva, es importante mencionar que en Argentina casi el 60% está realizando home office por primera vez. Sin embargo, están en la vanguardia en temas de que ya hay una ley de teletrabajo que, en mi entendido, en la región no existe un esfuerzo de este sentido, lo cual habla muy bien de cómo se está adoptando este tema. Inclusive se comprueba, como parte de nuestros estudios, encontramos que el 80% de las organizaciones arriba de 100 empleados están buscando mantener el teletrabajo como una política permanente, y esto está muy por arriba de la media latinoamericana de 66%. Entonces, este tema de teletrabajo le ha venido, o lo ha adoptado muy bien Argentina en particular. Aquí solo hay dos puntos que yo quiero remarcar en tema de teletrabajo. Uno, teletrabajo es más que videollamadas. Es importante que se considere el acceso a datos y aplicaciones para que realmente podamos trabajar y no se convierta la experiencia de teletrabajo pues en juntas virtuales, ¿no? Y solamente en el mundo, 40% de las iniciativas de trabajo considera este acceso a aplicaciones y datos de forma segura. Por otro lado, es importante también entender que no se aplicaba por un ahorro malentendido. La última razón que se daba para no tener un proyecto de teletrabajo, es el tema del presupuesto. Siempre eran temas culturales y de otra índole. Sin embargo, los estudios serios, por ejemplo, que realizó la Universidad de Stanford,
nos arroja que se reduce 50% la reducción de la rotación y se mejora 13% el desempeño de los empleados. Entonces, este es un tema que definitivamente va a ser parte de la siguiente realidad y hay que reforzarlo porque es un tema que llegó para quedarse. Por otro lado, en el tema de optimización de costos, que es lo que estamos viendo en relación a las inversiones. 40% de las organizaciones en Argentina van a incrementar sus inversiones en infraestructura de cómputo en la nube pública. Esto es para organizaciones de arriba de 100 empleados. 40%, es decir, ante la dificultad para proveerse de tecnología tradicional, de servidores, de almacenamiento tradicional, se voltea a ver a la nube como una solución de rápido aprovisionamiento. El tema de los servidores tradicionales on-premise es no tanto el costo o el desembolso de un activo. El desafío que tienen también es el tema de las entregas ante el rompimiento de las cadenas de valor. 80% de las organizaciones en Argentina van a reducir precisamente sus inversiones de servidores on-premise, resultado precisamente de estos tiempos tan alargados de entrega y pues de la cuestión de flujos de efectivo que complica la inversión en un activo. Y pues sí, el panorama que vemos de 2016 a 2021 pues nos habla definitivamente de que estamos hablando de una reducción importante, casi de 40% en la base de servidores instalada. Esto obedece primero a una migración a cómputo en la nube y por otro lado a una mejora también en la capacidad de procesamiento de los servidores, a los temas de hiperconvergencia, etcétera. Entonces, por estos dos frentes vemos que se está reduciendo la base instalada de servidores en Argentina. Y pues todos los caminos llevan a la transformación digital definitivamente. Como parte de este fenómeno de la resiliencia operacional, en abril la facturación online creció 84% en comparación con el trimestre del año anterior. El 12% de los argentinos usaron por primera vez plataformas de delivery. Ajá. Y un 55% de los consumidores argentinos recurrieron a ellas. Esto es muy importante porque nos habla de un cambio o de una pérdida al temor de utilizar estos mecanismos en línea. ¿Por qué? Porque 64% de los consumidores argentinos desea pasar menos tiempo en tiendas físicas derivado de la pandemia. Y esto se va a mantener precisamente, por lo menos en los próximos 2 años, hasta que ya se tenga el tema de una vacuna o un tratamiento plenamente en los programas de salud pública. El otro desafío que tenemos pues, es el rompimiento, ¿no?, de las cadenas de suministro. En el caso de toda la parte de los cereales que se producen en la zona de Rosario y que se transportan al río Paraná, pues estos temas que se generaron con los desafíos en temas de los sindicatos, los peajes extraordinarios y toda esta problemática que nos llevó a reducir de 6,000 camiones de transporte diarios a solo 1,500, pues esto implica pues un golpe a toda la cadena de suministros que depende de estos cereales, ¿no? Y así este tipo de problemas se están viendo en todo el mundo, en toda la región, y también se van a seguir viendo en Argentina. Es por ello que 67% de las organizaciones de Argentina consideran que tienen que reajustar estas cadenas de suministros de su producto resultado de la pandemia. Finalmente, tenemos que entender que está cambiando el nuevo consumidor en el mundo. Estamos perfilando ya 5 nuevos tipos de cliente en el mundo, aquellos que una vez que termine el confinamiento, y que estamos hablando de aproximadamente un 10% de ellos, sobre todo los más jóvenes que se vieron afectados por el confinamiento, pues van a regresar con ganas de gastar, ganas de vivir, ganas de salir. Un 13%, sobre todo aquellos que sufrieron más el tema de la pandemia, sobre todo a través de una pérdida de empleo, de ingreso, pues van a estar disminuyendo inclusive sus gastos en categorías esenciales. Nos va a llevar a repensar el tamaño de los empaques de alimentos que generamos, la manera en que vendemos y hacemos llegar estos alimentos, por ejemplo. Otro segmento va a estar pensando en la austeridad, pesimismo en el futuro económico, aunque va a seguir gastando en los no esenciales, pero tenemos también por ahí otro sector que es un 25% que va a regresar con precaución, son optimistas, pero están conscientes de un futuro económico complicado, van a gastar siempre pensando en su salud y pensando en el valor que van a obtener por su dinero, siempre con una visión de largo plazo, y un 31% pues que va a volver a la normalidad, con cierto optimismo, pero que no va a estar atado este optimismo a gastar más, ¿no? Entonces sí tenemos que prepararnos precisamente para nuevos tipos de consumidor y cómo tenemos que enfrentar estos cambios en el mercado. Y así como cambia el consumidor, pues va a cambiar también la industria. Y vamos a ver precisamente, pues, derivado del fenómeno de que los argentinos no quieren pasar menos tiempo en las tiendas, cómo la tienda se va a convertir en un almacén con estas tendencias del click and collect, cómo estos pequeños comercios los podemos llevar a internet y aprovechar estas ventajas del hiperlocal, subirlos a plataforma de tal suerte que la cercanía, que es la ventaja que tienen contra los grandes conglomerados de ventas en línea,
pues nos lleve a la ventaja de a lo mejor entregar el producto en una hora, ¿no? Y ese sea el diferencial contra otra gran plataforma en línea, ¿no? Entonces, nos convertimos en este fenómeno del hiperlocal para la pequeña y mediana empresa. La resiliencia nos va a llevar precisamente a repensar si, a pesar de altos costos de mano de obra, pues dejemos localmente la producción en algún lugar, en algún país más concentrado, sin depender tanto de otras geografías, y eso nos va a llevar también a la automatización y al uso de robots para precisamente paliar los altos costos de mano de obra. El turismo local y sin contacto, menos del 15% de las personas en el mundo piensan viajar en avión y 20% no piensa conducir más de 2 horas. Es decir, esto quiere decir, va a cambiar mucho el tema del turismo. Vamos a pasar de los grandes hoteles a habitaciones independientes tipo cabañas, de preferencia que no estén en un hotel, sobre todo aquí, bajo este concepto que maneja Airbnb, eso va a tener mucha atracción. En el caso de los hoteles, pues vamos a llegar al hotel con nuestro celular y el celular va a ser nuestra llave. Mientras menos contacto tengamos con el personal, mejor. El tema de la economía en casa es otro fenómeno que vamos a ver. No vamos a salir, vamos a pensar que tengamos nuestras reuniones en casa. Este es un dato muy importante también. 66% de los padres en el mundo prefieren la educación en línea o híbrida hasta que haya una vacuna. A pesar de que los niños o los menores de edad tienen menos predisposición a los contagios, pues la misma naturaleza de la paternidad pues nos lleva a protegerlos y buscar estos esquemas de educación en línea. El entretenimiento definitivamente va a aumentar en línea y nos va a llevar a un refresco de electrónicos, de presentaciones de bebidas y alimentos más grandes, pensando en fiestas en casa. Y definitivamente en el entorno económico vamos a ver una mayor presencia del Estado en la economía y sociedad, sobre todo por los incentivos para el crecimiento económico, las políticas de salud y los confinamientos que nos va a llevar a un monitoreo cada vez más amplio de los ciudadanos. Y pues sí, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es que cuáles son las tecnologías clave para la recuperación en Argentina, qué tecnologías van a tener más demanda, y esto es parte del estudio que nosotros corremos en respuesta para entender estos cambios que se están dando tan repentinos en los mercados. Y pues sí, definitivamente estas 5 son las tecnologías que van a tener más demanda. El cómputo en la nube pública, ya lo mencionábamos, el tema de inteligencia artificial para tratar de automatizar en la mayor medida los procesos, el tema de Internet de las cosas, precisamente para ver ese tema de almacenes autónomos, líneas de producción autónomas, mejorar todavía el tema del trabajo en el campo y el yield que se obtenga de las cosechas, el todo como un servicio ante una situación de restricción financiera, el que yo pueda pagar todo como un servicio sin afectar tanto mis flujos, pues también se ve como una gran ventaja. Y como ya mencionaba, el tema de robots y automatización, precisamente para en el caso de ciertas geografías donde haya altos costos de mano de obra, pues se va a recurrir a la automatización en ese sentido, ¿no? Y bien, ¿cómo se ve la organización, cómo se ve en Argentina la organización del futuro? Ya precisamente cuando estemos viviendo de plano esta nueva realidad a finales del año que entra, cómo las compañías van a estar pensando en Argentina, qué deben atacar o dónde debe estar su foco como organización. Bueno, la mayor de ella, el 72%, tienen foco en precisamente este modelo de trabajo híbrido, configurable, es decir, a lo mejor no home office todo el tiempo, pero 1 o 2 días a la semana, o recurrir a la oficina cuando se requiere únicamente. El otro punto que también es foco de las organizaciones en Argentina es cómo puedo permitir que las organizaciones y los individuos estén conectados todo el tiempo. No nada más pensar en el empleado, sino la experiencia, todo el ecosistema que me permite operar. ¿Cómo puedo mantener conectados a mis socios? ¿Cómo puedo tener conectado a las agencias reguladoras, a mis proveedores? De tal suerte que sea fluida la comunicación dentro de todo el ecosistema que me permite operar y no únicamente con mis empleados o no únicamente una experiencia de cliente, ¿verdad? Y pues creo que con esto termino. No quisiera terminar sin antes dar este mensaje que yo considero muy importante. No debemos desperdiciar una buena crisis y con ello, pues una crisis siempre es una buena oportunidad para hacer aquello que no creíamos posible, ¿no? Y yo aquí tomo el tema del trabajo remoto, sobre todo en el caso de Argentina, que está tan arriba en su adopción con respecto a otras geografías, y es que el principal obstáculo era cultural. Y cuando una situación extraordinaria nos lleva a practicar el trabajo remoto, pues vimos que efectivamente sí era posible, ¿no? Entonces yo los invito a que reflexionemos que estas crisis realmente nos inviten a hacer aquello que no creíamos posible. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado la información y sea útil sobre todo. Y no me queda más que pasarle la estafeta a Leonardo Coca, director de negocios B2B de Telecom Fiber Corp, para continuar con este evento. A todos ustedes por su atención, muchísimas gracias.
Bueno, muy buena la presentación de IDC, nos muestra los desafíos, ¿no? Dónde estamos parados, las tendencias, lo que se viene. Ahora le vamos a contar un poquito cómo estamos desde Telecom acompañando a nuestros clientes en esta nueva realidad digital. ¿Qué es lo que vemos? Una tendencia clarísima. Todos los informes de cualquier empresa, ahí tenemos 4 referencias, pero en general todos los informes muestran que 3 de cada 4 empresas están priorizando absolutamente la transformación digital. Es el foco de todas sus operaciones hoy, justamente para continuar con las operaciones, o en algunos casos para aprovechar este cambio de tendencia o de nueva realidad para incluso incrementar sus negocios. La gran mayoría está luchando para mantenerlos, ¿no? Pero hay algunos que están logrando en este entorno un crecimiento. Pero en general, todas las encuestas, 80%, 3 de 4, 67, 8 de 10, promediemos 3 de 4, en general todas las empresas están pensando que la tecnología es clave para esta nueva etapa y que les viene un camino en el cual tienen que transformarse si no lo hicieron ya rápidamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un crecimiento explosivo en lo que son las oficinas en casa, todos lo estamos viviendo, muchos estamos trabajando de nuestro hogar, reuniones virtuales, videoconferencias, eso creció 4.360%, impresionante. Muchísimo de hogar, pero muchísimo también de trabajo. Las redes privadas virtuales, un 50% de crecimiento. El storage, 41% de crecimiento. La seguridad se están viendo muchos más ataques de los que se veían antes, creció un 630%. Muchos de esos ataques van contra los sistemas estos de videoconferencia y colaboración que están popularizándome, y muchos ataques también están atacando empresas de telecomunicaciones, operadores de telecomunicaciones. Nosotros tuvimos un ataque el fin de semana con una nueva cepa que apareció este fin de semana y atacó a nivel mundial. En nuestro caso, con nuestro equipo de seguridad informática, pudimos contenerlo el mismo fin de semana, un 5% de nuestras máquinas fueron infectadas, pero por suerte, y gracias al gran trabajo que hizo la gente de seguridad informática, ningún problema hubo para nuestros clientes, no hubo ni problemas de servicio, ni compromiso de seguridad, y ninguna base de datos de la compañía fue afectada. Así que eso es lo bueno y la resiliencia que se mostró ante una situación como esta. Lo otro que está pasando en todas las compañías es que los empleados están usando sus propios dispositivos. Se estima que el doble de dispositivos que antes eran propios de los empleados se están usando ahora. Y eso es un desafío de seguridad porque es un entorno no tan controlado como los dispositivos que provee la compañía. Entonces, en esta etapa, como decíamos antes, las áreas de IT estuvieron corriendo para poder tapar problemas que iban surgiendo y cómo hacer para que en esta nueva realidad puedan seguir operando. En ese entorno nosotros fuimos acompañando a nuestros clientes, tanto en ampliación de infraestructura, sistemas, data center, y proveyendo soluciones para aumentar la productividad y la seguridad para que esa continuidad de las operaciones de nuestros clientes pueda continuar. Como decimos, ¿no? En algún momento la economía físicamente se detuvo, pero la economía seguía circulando a través de nuestras redes. Y 3 tipos de soluciones fueron las más necesitadas y las que más apoyamos nosotros en esta primera ola. Por un lado, las soluciones de productividad, para que todos los empleados que estaban trabajando desde sus casas puedan seguir haciendo de una forma productiva. En algunas áreas, les digo, hasta hubo crecimiento en la productividad, trabajando desde el hogar. Después temas de seguridad, porque el entorno controlado, como les decíamos, que uno tiene dentro de las oficinas, no necesariamente es el mismo en el hogar. Y por último, la conectividad, porque si no está todo conectado, obviamente no se iba a poder seguir trabajando. Entonces vamos a ver uno por uno los ejemplos, ¿no? En plataformas de colaboración, como les decíamos, la videoconferencia es lo que explotó, pero es mucho más que videoconferencia lo que las empresas hoy están necesitando. Nosotros con Cisco Webex y con Microsoft Teams, lo que ofrecemos son verdaderas plataformas de colaboración que brindan más herramientas que una videoconferencia para que los equipos puedan seguir siendo productivos. En ambos casos dimos 90 días gratis para que las empresas se vayan acomodando en toda esta cuarentena y permite acceso a múltiples dispositivos, tanto en red fija como en red móvil. Son las soluciones más corporativas, estas dos, la de Cisco y la de Microsoft. Y también lo que armamos con Webex es un sistema que llamamos worry free, que es que si el empleado está en la red 4G y quiere seguir usándolo, todo ese tráfico de la videoconferencia en 4G no lo estamos tarifando como para que se quede tranquilo que va a poder seguir trabajando sobre la red 4G. Los escritorios virtuales lo que permiten es que, aún con herramientas más antiguas, tal vez una computadora vieja que tenga una persona en su hogar, porque tiene muy bajo requerimiento de hardware, la persona puede trabajar remotamente
en un acceso controlado, en un entorno controlado dentro de nuestra red de Telecom FiberCop. Entonces, eso facilita muchísimo la posibilidad de que todos los empleados puedan estar trabajando de una forma productiva. Temas de seguridad también importantes, como decíamos, por un entorno no controlado que está en el hogar, el múltiple factor de autenticación, para que no sea solo la contraseña, también un token, la navegación segura, para que pueda acceder a los sitios o a determinados lugares donde nos quedemos tranquilos que no vayan a tener ataques. Firma electrónica tiene doble utilidad. Por un lado, que al empleado estar lejos, uno tiene que estar seguro que el empleado está autorizando todo lo que el proceso y el flow de trabajo dentro de la empresa, pero por otra parte también se permite en algunos casos que los propios clientes firmen digitalmente algunos formularios de adhesión o contratos o lo que sea. Y por último, la seguridad del mes. Banda ancha 4G lo ponemos no porque sea un tema específico o nuevo, lo que sí pasa es que hay una demanda para que los empleados puedan seguir trabajando con banda ancha 4G. ¿Por qué? Los empleados tienen su propia banda ancha, en algunos casos está siendo usado también por la familia, pero las empresas lo que necesitan, y les cuento el caso de Vital, es que rápidamente todos sus empleados puedan seguir trabajando. Vital necesita despachar sus móviles y necesita también atender a sus clientes cuando tienen alguna consulta. Entonces, para eso lo que hicimos es, les dimos acceso a banda ancha 4G a todos sus empleados que requerían esta necesidad, y rápidamente, y es muy flexible, se puede instalar en el hogar para darle conectividad todo el tiempo. Esto no quiere decir que sigan sobre 4G, en algún momento se puede ir migrando y compartiendo junto con la banda ancha que nosotros tenemos residencial y corporativa, que es la red más grande de la Argentina. Pero para que tengan algún dato de referencia, lo que antes era, se estimaba en Estados Unidos, 4%, el porcentaje de trabajos que podían ser por home working, hoy se está estimando en 27%, y se cree que eso va a llegar a 56%. Las empresas se dieron cuenta que pueden operar perfectamente en un entorno de home working, entonces se están incentivando y están migrándose hacia ese modelo. Entonces, en ese entorno, la banda ancha fija que nosotros ofrecemos, junto con la banda ancha móvil, dan una solución integrada muy fuerte para que los empleados puedan seguir siendo productivos. En cuanto a data center y cloud, hubo crecimientos explosivos en e-commerce, en delivery. Nosotros tenemos clientes que crecieron hasta 10 veces el volumen de e-commerce. Esto es insostenible si la empresa tiene sus propios equipamientos. Entonces, en nuestro data center, con nuestra infraestructura, cuando necesitaron crecer por 10, lo pudieron hacer rápidamente de un día para el otro, porque realmente el crecimiento fue explosivo de un día para el otro. Entonces, esto es flexible, esto es rapidez, y esto es capacidad de entregar al cliente lo que el cliente en ese momento está demandando. Y por último, un producto que lanzamos recientemente, que es Infinite. Esto es una solución que, utilizando la banda ancha y el 4G, permite que si hay algún problema de conectividad en uno o el otro, se vaya balanceando de forma tal que el cliente o la empresa pueda tener el cliente, la empresa, digo, o el empleado, pueda tener la continuidad de la conectividad que hoy se necesita para estar funcionando. Estos somos los únicos en la Argentina, y lo que permite esta continuidad permanente es asegurar la productividad. Hoy los empleados están en casa, si se les corta por algún problema o tienen algún inconveniente, es bueno que puedan seguir operando. Infinite es la primera solución en la Argentina, y tenemos mucha expectativa en su éxito, lo que vamos a lanzar. Por último, bueno, esto fue la primera ola de productos, pero no quiere decir que vaya a ser la última. Esto sigue, la nueva realidad sigue creciendo. Nosotros tenemos y trabajamos con un ecosistema muy fuerte de partners, con todos tenemos grandes sinergias, son todos líderes tecnológicamente, y con ellos estamos lanzando nuevas olas, así como lanzamos esta, nuevas olas en distintas etapas. Y de nos mostraba, ¿no?, las distintas etapas en las cuales se mueven las necesidades de los clientes y las necesidades económicas. Entonces, en esta nueva etapa puede haber otras necesidades. Por ejemplo, como se libere un poco más el distanciamiento social, va a haber aglomeración de gente en determinadas empresas, se pueden poner video analytics para asegurar que esa densidad de gente sea manejable y esté dentro de lo requerido por temas sanitarios, y como eso, muchísimas necesidades que van cambiando, y entonces a medida que van cambiando, esas nuevas olas de producto vamos a ir lanzando. Así que bueno, para terminar, ¿no?, el desafío es la transformación. Todos están en esa y todos lo tenemos que hacer, tenemos que transformarnos. Quien no se transforme en este momento tiene grave riesgo de subsistencia, y quien se transforme bien va a quedar muy bien parado.
Y este es el momento, como decía IDC, nunca se puede desaprovechar una crisis. La crisis vino, la crisis nadie la quiere, la crisis está lamentablemente, pero tratemos de tomar lo bueno de la crisis, y es que en la crisis todos se mueven rápido, todo acelera, la transformación viene, tal vez proyectos que estaban demorados se aceleran porque son necesarios, entonces tenemos que tratar de aprovechar eso. Y nosotros acá estamos, nuestro negocio es ese, nuestro negocio es que sus negocios crezcan y sus negocios prosperen para sostener esa actividad, no solo en esta situación de crisis, sino también para que nuestros clientes se puedan posicionar de una forma más dinámica y más ágil para el nuevo entorno que se viene. Así que bueno, cuenten con nosotros, estamos acá para acompañarlos en esta crisis, también estaremos cuando la crisis termine. Bueno, muchas gracias, continuamos con este primer Telecom Summit. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Villate, yo soy el director de IDC para América Latina. A mí me corresponde cerrar un poco las ideas que se han compartido hasta ahora, y para eso quiero comenzar con una cierta información que IDC ha recabado en una encuesta global en todo el mundo, hablando de cómo en efecto las inversiones en tecnologías de teletrabajo son las primeras que vemos cuando estemos hablando de volver a esta nueva normalidad. Aquí la mitad de las compañías encuestadas está teniendo intenciones de inversión y está invirtiendo en tecnologías como las que se mencionaron en algunas de las presentaciones anteriores, tecnologías de videoconferencia, tecnologías para aprendizaje remoto, conectividad segura, espacios de trabajo virtuales, cloud, seguridad. Claro que, como vimos también en la siguiente presentación, la agenda de sistemas está cambiando, pero también la agenda del CEO está cambiando rápidamente. Esta es la agenda nueva del CEO con vista a la experiencia y a la digitalización en un entorno post-pandemia. Hablamos del futuro de los clientes y los consumidores. Para tener éxito, las marcas deben encarnar una verdadera empatía con sus clientes, establecer una relación de confianza y permanecer profundamente conectados. El futuro del trabajo, habla de un entorno de trabajo transformado digitalmente, un entorno ágil, un entorno en donde aquella agilidad se vuelve crítica para la continuidad del negocio durante la crisis y después de la crisis. En operaciones, las operaciones se transforman para tener la capacidad de recuperación o resiliencia en todas las partes de la organización y en todas las tomas de decisiones. Cuando hablamos del futuro de la inteligencia, en un momento de incertidumbre como el que vivimos, la información y el aprendizaje en tiempo real permiten a las organizaciones volver a planificar y pronosticar rápidamente. Cuando hablamos del futuro de las conexiones o la conectividad, las organizaciones y las empresas deben conectarse sin problemas, independientemente de su ubicación, de su situación o del contexto. Cuando hablamos de la innovación digital, las organizaciones generalmente están utilizando cada vez más software para mejorar y crear experiencias rápidamente. Quienes tengan capacidades de desarrollo ágil son las que van a poder pivotear más fácilmente. El futuro de las industrias se refiere a que en la medida que la pandemia enfatiza cadenas de suministro y mercados, el diseño, el desarrollo de productos y la entrega de los productos y servicios se transforman rápidamente por diferentes socios del ecosistema en su conjunto. La infraestructura digital debe responder rápidamente a los cambios de negocios que requieren usos de recursos de infraestructura para poder minimizar la subutilización en primer lugar, pero también tener la capacidad de escalabilidad o de ampliación necesaria. Y por último, el futuro de la confianza es más que solo seguridad. Las organizaciones deben buscar ser confiables, salir del otro lado de la pandemia más fuertes, implementando confianza y empatía a gran escala con sus clientes. Pero ¿cómo se hace eso? En diferentes industrias vamos a ver implementaciones o direcciones un poco diferentes. Son los usos de tecnologías los que van a definir este nuevo normal, el para qué se usa. Por ejemplo, en el retail, gestionar la fuerza de trabajo se ha vuelto más importante. Una de las grandes cadenas de retailers regionales tomaron la decisión de mover miles de sus empleados de la cadena de suministro y de fulfillment de las tiendas físicas a la cadena de suministro online, dado el cambio tan dramático que hubo de comportamientos de compra directo físico a comportamientos digitales. También la
cantidad de gente que está entrando a comprar digitalmente necesita pagar digitalmente, y los medios de pago de nueva generación también están dando un salto y convirtiéndose en un uso crítico para el retail, así como las aplicaciones móviles, las optimizaciones de las cadenas de suministro y la gestión de pedidos omnicanal. En otro caso, los bancos, aquellas empresas financieras que son tal vez las que más rápido se están acelerando después de la pandemia, están gestionando los clientes de manera distinta. En una región en donde la mayoría de las transacciones bancarias ocurrían en la sucursal física, eso cambió rápidamente y dramáticamente. Y ahora toda la incorporación de clientes nuevos, todas las operaciones y transacciones y pagos que se hacían en la sucursal física se están moviendo rápidamente a la banca digital. Y la experiencia en la banca digital es tal vez uno de los pivotes más importantes de esta redefinición de usos tecnológicos en el nuevo normal. Cuando hablamos de sector salud, por supuesto que la atención remota y la telemedicina están ganando mucha vigencia, y no es solamente acerca de la interacción del médico con su paciente, sino, por ejemplo, la gestión de pacientes, el triage, la admisión de pacientes nuevos a consulta. Muchos de estos procesos están volviéndose contactless y están volviéndose también digitales, incluso con herramientas de inteligencia artificial que ayudan a responder preguntas utilizando chatbots y utilizando algoritmos para direccionar correctamente a los pacientes a la cadena o al proceso que sea necesario, dependiendo de sus síntomas, dependiendo del tipo de visita que quieren tener. Y el último ejemplo que quiero nombrar de este cuadro es el del gobierno. El gobierno tuvo que tomar la decisión de restringir rápidamente las inversiones en tecnología y la digitalización en muchas áreas, dada la prioridad que se le tiene que dar a temas de respuesta a la pandemia. Sin embargo, hay muchas inversiones tácticas necesarias que se hacen aún más urgentes para el sector público. Todo lo que tiene que ver con la respuesta a la pandemia, la aceleración de trámites digitales, el atendimiento digital a personas que por ley tienen que ser atendidas de todas maneras y que tienen que exponerse a procesos de trámites que antes eran físicos en una oficina, haciendo una cola, y ahora tienen que digitalizarse. Y también el dirigir dineros de estímulo económico a las economías, en donde impuestos, ministerios de Hacienda y también la banca pública tienen que acelerar procesos para dirigir esos programas de estímulo a las pymes y a las familias. Estos son los para qué. Ahora quiero cerrar un poco hablando del cómo debe enfocarse eso y recomendando un curso de acción para la repriorización de estos usos tecnológicos, o lo que nosotros llamamos casos de transformación digital. Un primer paso es establecer un cronograma con diferentes horizontes de tiempos para esta repriorización. Hay un primer horizonte que habla de la activación inmediata de casos específicos, en donde, por ejemplo, estamos hablando de establecer capacidades de colaboración entre equipos, reglas para comunicación y entrenamiento para que los equipos aprendan a utilizar estas herramientas. Es una función crítica e inmediata de recursos humanos, que es el caso que estoy mostrando acá, tiene que repriorizar y poner al frente. Ahora, cuando hablamos de el segundo paso, el segundo horizonte sería la optimización, y es lo que debemos hacer, poner en la lista lo que debemos hacer para prepararnos para esta recuperación, para este estadio de volver a las operaciones más normales, en donde, por ejemplo, la contratación de competencias digitales tiene que repriorizarse de acuerdo con todos los elementos de digitalización que se estén moviendo dentro de la compañía. Y por último, tenemos que pensar en el realineamiento de otros casos de uso más hacia futuro, ¿sí? Una repriorización en donde debemos demorar o reidentificar el valor, si llega el caso, incluso de algunos de estos elementos que estaban en nuestra agenda de digitalización. Por ejemplo, un trabajo de realineamiento de esquemas de compensación de la compañía hoy tiene que esperar un poco a ver qué sucede después de la transición al nuevo normal y cómo queda el tema del empleo. Vemos que hay un movimiento de situación de empleo mucho más confortable a una situación de empleo mucho menos confortable. En América Latina, una región con el 54% de la población en empleo informal, está viendo saltar el desempleo en este año del 8 al 11 o al 12%.
en promedio en toda la región. Entonces, ese tipo de dinámicas vamos a tener que esperar para poderlas poner en la lista más hacia adelante. Con estos diferentes horizontes, las organizaciones tienen que comenzar a realinear su estrategia digital y enfrentar este movimiento hacia el nuevo normal. Bueno, con eso cierro. Quiero darles las gracias y quiero invitar a la siguiente presentación con la visión del periodista especializado en economía y finanzas, Willy Cohen. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a esta jornada muy interesante. Felicitaciones a mis colegas, ha sido súper interesante escucharlos y bueno, y muchas gracias a todos. Lamentablemente no nos podemos ver, ojalá que pronto nos reencontremos. Y bueno, y particularmente me parece interesante y sobre todo también muy agradecido que hayan elegido a un periodista para cerrar, digamos, esta jornada, ¿no? Lo cual, bueno, por supuesto es muy alentador para todos nosotros, pero también siempre me gusta empezar estas conversaciones advirtiendo que a veces hay que tener cuidado con los periodistas, ¿no? Sobre todo con los periodistas que estamos todos los días en la radio, todos los días en la televisión, todos los días en la redacción de un diario, que tenemos que todos los días contar las noticias y que muchas veces caemos en la tentación. Esta historia yo la cuento muy seguido, pero creo que en este momento de la historia de la humanidad viene especialmente a cuento, ¿no? Que es que muchas veces, insisto, cuando todos los días tenemos que hacer la tapa de un diario o armar la agenda del informativo de un canal de televisión o de un espacio obviamente digital, a veces nos pasa, no sé si vieron cómo se transmiten las carreras de autos, por lo menos en Argentina es muy popular, y en general las carreras de autos se transmiten como si los corredores se fueran a matar en todas las curvas, ¿no? Entonces viene uno y el otro y en la curva y el peligro. Y dice, che, pero vienen dando vueltas hace 2 horas y me estás gritando de una manera impresionante. Porque el que transmite la carrera, tal vez para lograr la atención del público, y bueno, la transmite como si nos fuéramos a matar en todas las curvas, ¿no? No es que no pase nada, pero me parece importante porque creo que justamente la experiencia que hemos tenido con la pandemia y la que seguimos afrontando, bueno, nos va a tener que hacer también reflexionar de qué es lo que en alguna medida nos pasó, por qué hemos estado contando los muertos de a uno y todo lo que se ha vivido en este sentido, y particularmente en la Argentina. Tengo que decir que también los periodistas tenemos una excusa, ¿no? Y tenemos en definitiva una disculpa, que es que si, digamos, esta reunión la tuviéramos todos los días, imagínense que el periodista todo el tiempo, los canales están 24 horas, si tuviéramos todos los días esta reunión, y yo todos los días finalmente les cuento que, bueno, que la verdad que hay un mañana y que hay capitalismo y que finalmente la pandemia va a pasar. Si yo todos los días les cuento lo mismo, ustedes van a llamar a los organizadores y van a decir, che, traigan a otro, traigan a uno que diga que algo va a explotar acá. Entonces, eso me parece que es muy importante porque los argentinos particularmente somos especialistas en el fin del mundo, hemos estado muchas veces en el fin del mundo y hemos aprendido que finalmente, bueno, no hay tal cosa como el fin del mundo, si bien naturalmente todo lo que hemos construido en estos últimos años no ha sido gratis, y las frustraciones y obviamente las caídas económicas, bueno, han construido buena parte de esa enorme precariedad económica y social que algunos, de alguna manera, o que muchos están o estamos descubriendo a propósito, digamos, de esta situación que nos toca vivir, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que
es importante de alguna manera entender que si bien ya llevamos medio año con la pandemia y las cuarentenas encima, algo hemos aprendido tal vez de cómo estábamos a principio de año, si bien creo que es importante tener en cuenta que lo único que podemos presentar hoy son algunas premisas, algunas conjeturas para empezar a pensar el futuro que viene, teniendo en cuenta que todavía hay muchas cosas que no se saben y que incluso aún antes de la pandemia, lo que hemos aprendido en el mundo y también en la Argentina es que de alguna manera la regla de lo imprevisto, el cisne negro, la sorpresa política, lo que no podíamos de ninguna manera prever, es casi lo que nos viene ocurriendo en los últimos 4 o 5 años, tanto en materia política como en materia económica. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que vamos a trabajar esta mañana y vamos a discutir un poquito cómo estamos y cómo la vemos un poco para adelante. Pero yo diría que partiendo entonces de algunas premisas y algunas conjeturas, tomando además las muy buenas presentaciones que hemos escuchado y que me antecedieron, ¿no? Yo diría, la primer premisa es que no hay ninguna duda que vamos a tener en el futuro o una vacuna o, digamos, tratamientos más efectivos y la pandemia va a ir cediendo, diríamos, entre el segundo semestre de este año 2020 y el, digamos, 2021. Es decir, en los próximos 12 a 18 meses, la coincidencia en general es que vamos a ir viendo de alguna manera una pandemia que va cediendo en términos de los efectos tan dramáticos que se han generado a nivel local y por supuesto a nivel mundial, ¿no? De modo que yo creo que las cuarentenas también se van a ir flexibilizando. En la Argentina, bueno, todo es más complicado por nuestras propias precariedades, por las dificultades que hemos tenido, ya vamos a entrar, pero aún en Argentina, de hecho o de derecho, bueno, las cuarentenas tampoco se van a poder mantener en forma, digamos, por mucho tiempo más. De modo que lo que vamos a ver seguramente son cuarentenas que se van a ir flexibilizando, si bien para la economía y particularmente en la Argentina, las vamos a tener afectando por bastante tiempo. Pero fíjense que a nivel mundial, incluso si se repite un poco la historia de las últimas crisis, bueno, en general los países desarrollados tardan entre 2 y 4 trimestres para recuperarse de este tipo de impactos. Obviamente que la recuperación no va a ser pareja. Los países que de alguna manera han tenido más posibilidades de endeudarse y han tenido más crédito para enfrentar esta situación, bueno, probablemente puedan tener un rebote más saludable a partir del año que viene. Pero digamos, algo que me parece que estuvo presente en las charlas anteriores y que yo quisiera ratificar, es que hay mañana, hay capitalismo y hay propiedad privada. Hay mañana, hay capitalismo y hay propiedad privada. Me parece que eso es importante. Es cierto que aparece ahora el alerta por eventualmente una segunda o una tercera ola de contagios, pero lo que estamos viendo a nivel mundial es que en todo caso, si eso ocurre, bueno, la forma de enfrentar, digamos, esa pesadilla probablemente va a ser con cuarentenas más, digamos, menos dramáticas o menos extremas, más quirúrgicas, que lo que hemos visto digamos, a lo largo de la primera parte de este año. Y volviendo a la economía, efectivamente, el primer trimestre fue dramático para China. Después la pandemia se va moviendo de este a oeste, es decir, de derecha a izquierda en el planiferio, y bueno, y vamos viendo cómo China ya recupera en el segundo trimestre,
y por supuesto el segundo trimestre es dramático para Europa y Estados Unidos, pero aparecen señales bastante evidentes de que la recuperación en el mundo desarrollado puede empezar a aparecer eventualmente en el tercer trimestre. Los paquetes de estímulos están en alguna medida, digamos, muy presentes. Nadie supone que en un año electoral en Estados Unidos, aún con la discusión de los demócratas y los republicanos, alguno se oponga a aumentar los paquetes de ayuda, y eso seguramente lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero bueno, por supuesto que el derrumbe de la economía mundial este año va a estar presente, y bueno, Argentina, el Fondo Monetario dice 10%, todos nos tiramos en palomita a firmar el empate con las dos manos y los dos pies, porque en general la cátedra local está hablando de una caída económica en Argentina este año que puede llegar a 15%, con lo cual, bueno, los derrumbes no van a ser desde luego parejos, y bueno, y vamos a tener tensión social e inestabilidad política, yo diría inevitable, a nivel global, y lo hemos visto y lo estamos viendo, digamos, con conflictos, con tensión, con violencia, lo que estamos viendo en Estados Unidos, parte de lo que hemos visto en Brasil, en fin, hay allí algún grado de inestabilidad. Mirando la pandemia en Argentina, y mirando, por supuesto, los efectos económicos de cómo se tuvo que administrar y cómo se tiene que administrar esta situación, yo diría, ¿qué es lo que nos transmiten en privado los equipos médicos que están trabajando en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el equipo de Fernán Quirós? Ellos empiezan a llegar a la conclusión, todavía no lo pueden decir públicamente, que finalmente, analizando lo que pasó en París, o lo que pasó en Madrid, o lo que pasó en Nueva York, aún en Milán, mirando lo que pasó en la Villa 31, finalmente parecería que la curva de los contagios se empieza a moderar, no a aplanar, se empieza a moderar, dicen ellos, cuando más o menos el 20% de la población ya está contagiada, digamos, ¿no? Es decir, que aparentemente la historia de la inmunidad de rebaño parece ser cierta, pero no con la necesidad de que se contagie el 60%, sino que parecería que esos números son los que se han verificado, sobre todo en Nueva York, que es donde se vio una violenta escalada y después, de alguna manera, la estabilización. Y ellos suponen que en 2-3 semanas eso puede estar ya ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la mala noticia que tienen es que también parece ser que finalmente todo el mundo se contagia y las regiones que no han tenido coronavirus terminan teniéndolo. Y eso es lo que hemos visto también en Portugal, en India, lo que hemos visto en Jujuy, lo que vamos a ver seguramente en lugares que, claro, no tuvieron el coronavirus porque cerraron la cuarentena y se aislaron en forma extrema. Pero una vez que se empieza a flexibilizar, de hecho o de derecho, y sobre todo después de 5 meses, es inevitable que los contagios se expandan. Y eso trae un problema para la economía, porque ya estamos viendo, bueno, no solamente las dificultades que hay para abrir la cuarentena en el AMBA, en el área metropolitana, porque obviamente vuelven a subir los contagios y además el sistema médico tiene sus dificultades, pero lo que estamos viendo ahora es que, bueno, vuelven los problemas para la circulación de mercaderías, de bienes, en provincias como Córdoba, Santa Fe, eventualmente Mendoza, es decir, el corazón productivo de la Argentina, y eso obviamente va a ser un problema. Así que yo diría que finalmente la pandemia en Argentina es una discusión hoy de, bueno, digamos, si la Argentina va a tener 4.000 muertos
o va a tener 20.000 muertos. Y yo creo que desde el punto de vista de la realidad política, la realidad sanitaria, nuestra propia cultura, las decisiones políticas que se han tomado, la Argentina no creo que se encamine a un escenario de poder, digamos, va a hacer todo lo posible los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para, digamos, evitar un escenario de 20.000 muertos, con lo cual las cuarentenas se van a flexibilizar más de hecho que de derecho, y vamos a seguir teniendo cuarentenas que van a seguir afectando la economía, yo creo que todo el año. Porque, bueno, porque obviamente la Argentina tiene, insisto, sus propias debilidades, tiene un débil sistema sanitario, tiene una alta vulnerabilidad social, tiene bajo nivel de testeos, y además, a mí me parece que el establishment político y el establishment sanitario, al observar lo que pasaba en Europa hacia el mes de febrero-marzo, y ante el pánico de que una situación podía repetirse en Argentina, y bueno, se anticipó una cuarentena totalmente extrema, que finalmente, cuando fueron pasando los meses y cuando llega el pico de contagio, el pico de temperatura, finalmente no la podés sostener. Pero bueno, eso es historia antigua. Mirando la economía, lo que yo creo que hay que tener claro es que para la Argentina las cuarentenas en materia económica van a estar afectando seguramente todo este año, ¿no? En un escenario en el cual, bueno, estamos peleando para tratar de salir del default, que esa tal vez es también la noticia más alentadora en el marco de una situación obviamente de mucha incertidumbre económica y macroeconómica en la Argentina hacia adelante, pero por supuesto todo es mucho más dramático si se evita el default. Y en ese sentido, por lo menos la percepción que hay en el mercado es que ya a esta altura del partido la diferencia entre lo que piden los acreedores y lo que está ofreciendo Argentina es una diferencia relativamente baja. Incluso economistas cercanos, digamos, al pensamiento del oficialismo, y hasta yo diría al pensamiento, digamos, más vinculado a lo que representa la vicepresidenta Cristina Kirchner, estos economistas han dicho que, bueno, finalmente es una discusión de 250 o 300 millones de dólares al año a lo largo de 10 años, que es mucho más razonable, e incluso pensando en las familias, en los jubilados, en los pobres, en el pueblo, es mucho más razonable cerrar sin dificultades. Así que en general estamos viendo un clima financiero en Argentina relativamente más optimista que lo que estamos viendo en términos de la recuperación de la economía real, porque estamos en el peor momento del pozo, estamos claramente en el segundo trimestre, con caídas de actividad, de consumo, naturalmente muy, muy, muy significativas, ¿no? Así que yo diría que la decisión política, aparentemente, tanto del presidente, de la vicepresidenta, allí parecería que no hay tanta discusión, es evitar el default como sea, por supuesto, presentando un relato político acorde naturalmente al propio oficialismo. Ese no es un tema que me parezca relevante, y mucho menos en esta reunión. Lo importante es que hoy las chances más probables es que Argentina definitivamente acuerde con los acreedores. En todo caso, lo que estamos discutiendo es si ese acuerdo va a ser total o va a ser parcial, que no es una diferencia menor, porque si fuera parcial, la posibilidad, digamos, de financiamiento se hace menos fluida, pero eventualmente el hecho de que ya todos los bonistas se hayan juntado en una propuesta única, que está a centímetros de lo que el país estaba ofreciendo, hace creer que por ahí que tal vez se pueda llegar a un acuerdo global y total, que dicen que podría incluso ya anunciarse este mismo fin de semana, con la posibilidad de que ingrese
más del 70% de los acreedores, y eso, digamos, le garantice a la Argentina evitar, digamos, juicios y poder resolver el tema, ¿no? Ahora, eso es un punto de partida. Las dificultades, obviamente, de la Argentina siguen bastante presentes, es decir, hoy estamos en un escenario sin moneda, sin ahorro, en estanflación. Por supuesto, recuperar el crédito no va a ser solamente evitar el default, sino, bueno, cuál es la agenda que viene después de acordar con los acreedores. Y en ese sentido, bueno, claramente la pregunta es si el presidente Alberto Fernández y si el gobierno va a intentar de alguna manera recomponer la confianza que empieza por evitar el default, pero que sigue con una serie de incertidumbres que hay que obviamente despejar. Entre otras cosas, las preguntas que todos nos formulamos, y la más importante es, bueno, ¿cómo va a ser Argentina para evitar una explosión inflacionaria eventualmente en el último trimestre de este año o en el próximo verano o eventualmente en el primer trimestre del año que viene? Y eso tiene que ver, bueno, por supuesto, con el hecho de que ya la Argentina estaba en una situación de déficit fiscal muy complicado, la historia de siempre, se gasta mucho más que lo que se recauda, entonces hay que endeudarse, cuando se corta el crédito internacional viene la devaluación, después viene la emisión monetaria, y hoy estamos en una situación obviamente muy comprometida. Para frenar esas expectativas de un escenario altamente inflacionario para el futuro, bueno, Argentina va a encaminarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo va a incluir un programa fiscal y monetario más o menos consistente que permita lo que hoy está anunciando el equipo económico, que es que se van a emitir bonos para absorber ese tsunami de pesos que hoy se está emitiendo para atender, bueno, ya el pago de salarios. La Argentina está hoy emitiendo dinero para pagar los salarios del sector público, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. Eso no lo veíamos desde los años 80. Por lo tanto, esa es una de las preguntas importantes. La otra pregunta es, ¿va a ser con este mismo equipo económico, con este mismo equipo político, que el presidente va a encarar lo que venga después del default? Yo diría, ¿hay equipo alternativo? Hoy me parece que lo que hay son ilusiones, pero Martín Guzmán, yo diría que es uno de los ministros más ratificados del Gabinete Nacional. Ha tenido doble conforme. No muchos ministros pueden hoy gozar de esa situación. Yo diría el ministro del Interior, Guado de Pedro, por supuesto con el aval de la vicepresidenta, y el propio Martín Guzmán, que ha sido siempre ratificado por el presidente. Incluso esta semana Alberto Fernández lo colocó a su lado en la presentación al Council of Americas, y tras cartón, nada menos que Cristina Kirchner salió, digamos, a refrendar toda la tarea y el relato, sobre todo, de Guzmán respecto de la negociación de la deuda. Así que yo diría que, en principio, y por lo que sabemos, Guzmán tiene toda la intención de quedarse, de levantar el perfil. Ustedes han visto que ha reaparecido un poco más en los medios, y de, bueno, eventualmente convertirse en el ministro de Economía de la pospandemia. Por ahora, es cierto que, digamos, el modelo económico que ha llevado adelante Alberto Fernández, las medidas, el relato, han sido bastante parecidas a lo que fue de alguna manera la economía de Cristina con Axel Kicillof como ministro de Economía. Y yo diría que tal vez esa es, si se quiere, el mayor desasosiego que hay hoy en el mundo económico, en el mundo empresario, mirando la Argentina, porque más allá, digamos, de las cuestiones políticas, tal vez se esperaba una economía un poco más ayornada.
en esta nueva etapa, digamos, con Alberto Fernández presidente, por el equipo económico que históricamente había trabajado con Alberto Fernández, Martín Redrado, Guillermo Nielsen, Marco Lavagna, Miguel Peirano, casi yo diría un equipo vinculado más a lo que fue la carrera política de Sergio Massa. Pero apareció finalmente la opción Guzmán, que evidentemente tiene un aval importante de los sectores de alguna manera más de la izquierda de la coalición gobernante, los que se referencian obviamente con la vicepresidenta, con Cristina, de modo que yo veo que en principio por ahora lo que tenemos, y bueno, es un modelo económico por ahora muy intervencionista, con un Martín Guzmán fortalecido. Muy bien, se aplacó el intento de estatizar Vicentín, pero reaparecen algunas ideas, lo que estamos viendo ahora con Edesur, con mucho aval político también en la provincia de Buenos Aires, de modo que efectivamente hay una gran noticia si efectivamente Argentina evita el default, es un punto de partida, va a permitir incluso tal vez alguna recuperación todavía de 10 a 15% en las acciones argentinas, que han tenido una gran performance, como ha pasado también con Wall Street. Hemos tenido la peor caída de la historia y la mejor recuperación de la historia en prácticamente 60 días. Pero evidentemente hay una incertidumbre importante en ese sentido. Vamos a algunos pronósticos, algunos numeritos. Así después nos podemos reír eventualmente dentro de un año. Pero yo creo que va a seguir habiendo un dólar de comercio exterior en la Argentina y va a seguir habiendo un dólar financiero más o menos libre. A mí personalmente me gustaría que hubiera un dólar financiero libre, sería mucho más lógico, mucho más fácil, entrarían más dólares y la recuperación sería mejor. Pero me parece que por ahora el gobierno está haciendo todo lo contrario, pero en todo caso, ese dólar de comercio exterior, el dólar oficial, el que hoy vale en la Argentina 72 pesos más o menos, yo creo que ese dólar va a tener una devaluación probablemente que esté en la mitad de la inflación real. ¿Por qué? Porque durante toda la etapa de Cristina, así se hizo, es decir, la devaluación del dólar comercial era la mitad de la inflación real. Si la inflación real este año fuera 40%, digamos, bueno, es probable que tengamos una devaluación no menor a 20% en el dólar comercial, que yo creo que incluso podría ser un poco mayor porque hay digamos, una dominancia industrialista en algunos sectores, digamos, de la mirada económica del gobierno, un poco desarrollista, y al mismo tiempo hay que devaluar nunca en el año electoral. El año electoral es el año que viene. En los años electorales, en general, el peronismo atrasa el tipo de cambio para ganar las elecciones, no solo el peronismo. En la Argentina se atrasa el dólar en los años electorales y se trata de recuperar en los no electorales. Así que yo diría que ese dólar de comercio exterior, mirando el 31 de diciembre de este año, tendría que estar entre 85 y 90 pesos, lo que hoy vale 70. Por supuesto, va a haber una brecha cambiaria con el dólar financiero libre, que será el contado con liquidación, será el dólar en Montevideo, será el dólar en las cuevas, o tal vez será el dólar financiero si efectivamente desdoblaran el mercado cambiario, como muchos economistas hoy están recomendando, sin salir del control de cambios, mantener el control de cambios, pero tener un dólar financiero libre donde no intervenga, o eventualmente puede intervenir el Banco Central, pero donde no se afecten las reservas y donde Willy Cohen le pueda vender a su hermano sin tener ningún problema legalmente dólares entre ellos. Y yo creo que esa brecha cambiaria, por supuesto, depende de si Argentina va al default o no va al default.
como yo creo que las probabilidades de evitar el default hoy son bastante importantes, yo diría que la brecha cambiaria igual la vamos a tener entre 30 y 50%, porque, bueno, volvemos a lo de antes, porque tenemos un tsunami de pesos. Hoy la inflación está contenida, porque como dice el economista Carlos Rodríguez, lo único que hacemos es guardar pesos por la duda y en todo caso comprar remedios e ir al supermercado. Eso es lo único que gastamos. Entonces la inflación naturalmente está contenida, pero el dólar blue va subiendo y ya lo tenemos casi en 133, 130. El contado con liquidación, que es el dólar financiero libre y que es el que hay que tomar para las operaciones más, digamos, relevantes, y bueno, está en 120 pesos. Tenemos una brecha que puede achicarse, pero depende mucho, insisto, de la agenda que venga después de resolver, Dios quiera, el tema de la deuda. La inflación me parece que este año va a estar entre 35 y 45%, depende también de qué pase con la política cambiaria. La devaluación en la Argentina, tanto del oficial como del paralelo, impactan obviamente en la inflación. Obviamente la actividad económica va a estar muy golpeada y el consumo va a estar muy, muy afectado, yo diría entre 5 y 10% en términos reales, con un desempleo que va a estar en los niveles históricos de las crisis argentinas, entre 15 y 20%. Es cierto que las personas que en Argentina reciben planes sociales, para la encuesta se consideran empleados, con lo cual estamos hablando ahí también de algún debate que puede venir. Por supuesto, lo más grave, el déficit fiscal. El déficit fiscal en la Argentina puede ir prácticamente a 10/12 puntos del producto, es decir, estar en los niveles muy dramáticos de los años 80, con una base monetaria, es decir, con una cantidad de dinero que, bueno, según los cálculos de la mayoría de los economistas, como mínimo se va a multiplicar por 2, se va a duplicar. Algunos suponen que se va a duplicar por 2.5. Es decir, que el desafío de reacomodar la economía en la Argentina obviamente es muy, muy importante, ¿no? Creo que viene una economía obviamente con dificultades, con concursos, con quiebras, con fisuras en la cadena de pagos, pero viene una economía con oportunidades, ¿no? La presentación de Jorge me pareció realmente interesantísima. Los datos que nos contó recién también Leonardo sobre lo que las empresas están activando en términos de la utilización de la tecnología, desde luego del e-commerce, la logística. Si yo tuviera que elegir, digamos, sectores para comprar acciones hoy, y bueno, yo no tengo ninguna duda que iría desde luego por la tecnología, pero yo me concentraría en la logística, en el teletrabajo, por supuesto en el e-commerce, en todo lo que tiene que ver con la alimentación, en la salud, el bienestar, lo que hoy se llaman las granolas de alguna manera, ¿no? La educación, el entretenimiento, digamos, vía streaming, todo lo que tiene que ver con turismo local, es decir, oportunidades me parece que efectivamente vamos a encontrar. Pero vamos a vivir en una Argentina y en un mundo, coincido sin duda, con más Estado, probablemente en la Argentina con más impuestos, con muchos controles, tanto controles de cambios, controles de precios, con devaluaciones, con brecha cambiaria, con cepo, con especificación obviamente de la energía y con una dificultad allí también importante del lado de la inversión. Esa es un poco la economía que viene. Y las tareas pendientes que tenemos en la Argentina, y bueno, yo diría más pendientes que nunca, pero me parece que van a tener que esperar, porque en definitiva, hoy la Argentina tiene una dificultad objetiva para salir de las cuarentenas. La agenda económica en realidad es ver cómo se puede pagar el ingreso familiar de emergencia, ¿sí?
Sí, perdón, una disculpa. Quería agradecer tu presentación. Quizás puedes dejar si podrías dejar esa última parte como para la parte de preguntas, como para poder ¿Cómo continuar con no? la agenda. Te pido Claro, sí, mil señor. disculpas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y realmente muchas gracias por tu intervención. Fue realmente muy importante, conceptos muy interesantes. Y con esto entonces voy a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Quería recordar a la audiencia que se puede continuar haciendo preguntas a través del chat. Y con esto también, entonces, quería invitar a que se puedan sumar a todos los speakers que han participado de las sesiones del día de hoy, nuevamente agradeciendo por su participación. Y entonces con eso comenzamos las preguntas que teníamos para hacer. En primer lugar, tenemos una pregunta para Leonardo Coca, de Telecom, y es si están pensando implementar LTE categoría M1 para las aplicaciones de IoT a nivel nacional. Adelante, Leo. Sí, claro, ya lo tenemos, LTE categoría M1. Aclaro para quienes por ahí no conocen mucho del tema, lo que es IoT o Internet de las Cosas puede ser o Narrowband, que es más para soluciones estáticas, o LTE categoría M1, que es para movimiento. En ambos casos lo que permite es conexiones de muchísimos dispositivos y con una duración de la batería enorme que puede llegar a años. Entonces es súper importante para poder controlar estos pequeños o grandes dispositivos. Nosotros ya tenemos testeadas ambas tecnologías, estamos de hecho trabajando en proyectos y costeando proyectos y cotizando y trabajando con empresas que quieren implementar estas soluciones. IoT es algo que se viene muy fuerte. Quienes logren arrancar con esto temprano van a tener una diferencia importante. Y las soluciones que nosotros tenemos, a diferencia de otras que existen, que no tienen banda licenciada, son más riesgosas porque uno siempre tiene la tranquilidad cuando está trabajando en una banda licenciada que la solución va a ser estable en el tiempo, que no va a tener interferencias, que no va a tener modificaciones. Esas son las soluciones que nosotros proveemos y como te decía, ya estamos trabajando en proyectos puntuales con clientes con necesidades específicas. Muchas gracias, Leonardo. La siguiente pregunta es para Willy Cohen y es la siguiente. ¿La falta de crédito dificultará las mejoras en automatización o robotización de procesos? Bueno, obviamente que eso va a depender de los tamaños de las compañías, va a depender desde luego de cómo evolucione la recuperación de la confianza a partir de que Argentina evite el default, y va a depender también de las cadenas de valor que las propias grandes compañías de telecomunicaciones vayan desarrollando. Yo en ese capítulo no soy un especialista, pero yo he visto que históricamente en la industria automotriz o la industria, digamos, del acero, se ha preocupado mucho, con enormes dificultades, por supuesto, para tratar de desarrollar cadenas de valor que le permitan, por supuesto, también a ellos vender sus propios productos, ¿no? Así que yo creo que ahí vamos a necesitar, sobre todo las pymes, y bueno, del apoyo de los grandes proveedores de tecnología que en alguna medida faciliten esa situación. Ahora, esas grandes empresas, y bueno, van a tener mayor posibilidad de acceso al crédito, desde luego, en un país más normalizado. Puede haber, sí, líneas estatales. Yo creo que eso seguramente puede haber algún grado, digamos, de apoyo estatal con líneas, digamos, subsidiadas de la banca pública, mirando la necesidad, digamos, de las empresas de reacondicionarse, ¿no? Pero, bueno, con las dificultades que, por supuesto, tiene la Argentina, que tiene un sistema financiero muy pequeño, con poco ahorro, con la gente que, por supuesto, digamos, está más preocupada a veces por sacar la plata de la Argentina que de traerla por los problemas, obviamente, que todos conocemos. Entonces, creo que hay un camino por recorrer, pero evitar el default
es el primer paso imprescindible, ¿no? Muchas gracias, Willy. Creo que esta pregunta también podría ser complementada por nuestros speakers de IDC, porque tiene que ver también con cómo, qué modelos de negocio están adoptando desde el punto de vista de los proveedores de tecnología para poder complementar, digamos, el tema del acceso al crédito, ¿no? Ahí no sé si Ricardo o Jorge quieren complementar también. Bueno, si me permites, parte de las tendencias que mencionábamos durante la exposición era esta preferencia por adquirir la tecnología como un servicio, así como nosotros adquirimos el servicio de televisión por cable o la energía eléctrica o el agua, pues también ante las restricciones en el capital de trabajo y de alguna manera respondiendo a esta urgencia de las organizaciones por mantener flujos de efectivo sano, pues tiene mucho sentido el adquirir tecnología como un servicio. Y ahí entran inclusive tecnologías que tradicionalmente no se adquirían como un servicio, ¿no? El caso de Internet de las Cosas, adquirirlo como un servicio en donde yo pueda aumentar la cantidad de sensores que adquiera, el ancho de banda que yo necesite conforme mis operaciones se vayan, déjame utilizar esta palabra, desconfinando, y de alguna manera que vayan respondiendo a como yo vaya recuperando mis ingresos y así hacer o tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Una tecnología que tradicionalmente se adquiría como activo, pero que vaya respondiendo a conforme se vaya normalizando mi operación, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que si bien no sería un crédito tradicional como lo hemos pensado, sí podemos entenderlo en términos de una adquisición como un servicio que sea más flexible y que castigue menos en mis presupuestos que la compra tradicional de activos, ¿no? Entonces creo que por ahí vendría una solución para llegarnos a estas tecnologías que, insisto, tradicionalmente no se vendían como un activo, ¿no? Gracias, Jorge. Ricardo, ¿querés complementar algún punto ahí en esa pregunta? Bueno, creo que han dicho los principales puntos. Yo complementaría con que la situación el momento obliga a las empresas a considerar fuertemente la retención del cash y va a ser lo que van a seguir haciendo. Entonces, otras cosas que esperamos ver y que estamos viendo es que los proveedores de tecnología, especialmente las grandes multinacionales, están poniendo el músculo financiero para permitir este aplazamiento de pagos o incluso las entregas pausadas de tecnologías que permitan a las empresas tener un flujo de caja más protegido durante el corto plazo. La limitante de eso es que las operaciones de las empresas tecnológicas muchas veces no permiten retener ese tipo de capitales en los países de Latinoamérica y en Argentina. Entonces, creo que va a haber un tira y afloje y una competencia entre quienes puedan aportar más de su músculo financiero a esta ecuación en el mercado local. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es para Leonardo Coca y es la siguiente. Bueno, se hablaron de soluciones de trabajo remoto en tu presentación. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo es posible implementar una solución de este tipo? Básicamente aplicada a lo que es el trabajo remoto. No, es rapidísimo. Yo comentaba el caso de Vital, por ejemplo, que ellos lo que nos contrataron fueron soluciones de banda ancha móvil, pero fija para que puedan operar los que despachan los móviles o mismo los empleados que tienen que atender teleconsultas. Eso es muy rápido, son soluciones, como les decía, de 4G. Después, obviamente, en función de las necesidades y dónde estén distribuidos los empleados de estas empresas, nosotros podemos complementar. Tenemos la red de banda ancha más grande de la Argentina, 45.000 kilómetros de redes en todo el país, con lo cual eso se puede complementar con banda ancha fija, pero la solución entre banda ancha fija y banda ancha móvil permite la velocidad de despliegue y también la confiabilidad de ambas tecnologías complementándose. Es muy rápido. Perfecto, Leo, muchas gracias. Bueno, por cuestión de tiempos, entonces esta fue la última pregunta que podemos contestar en vivo. Hay muchísimas preguntas y los vamos a contestar, luego vamos a hacer una respuesta vía correo electrónico, así que agradecemos mucho todas sus preguntas. También recordarles que al responder la encuesta que vamos a compartirles luego de este evento, van a poder posteriormente acceder a las presentaciones de este Summit. Entonces, con esto agradezco su participación durante todo este tiempo y quería entonces devolver la palabra a Leonardo Coca para que pueda hacer un cierre de este Summit. Muchas gracias.
Bueno, yo nuevamente agradecer a todos, ¿no? Agradecer a IDC, muchas gracias Willy, lamento que no hayamos tenido más tiempo como para poder seguir escuchando un montón de cosas, pero esto muestra el interés que tiene el tema y por eso estamos todos acá atentos y la audiencia sigue ahí vibrante esperando las últimas definiciones económicas que vos les estabas contando. Gracias a todos por acompañarnos en este primer Summit, fueron excelentes las presentaciones, nos llevamos un claro panorama de dónde estamos, de a dónde queremos ir, o a dónde podemos ir, y cuáles son las herramientas que nos van a permitir seguir productivos y conectados. También gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Los invitamos a las próximas. La siguiente va a ser el 20 de agosto sobre cloud y colaboración y la importancia de lo que es la nube en este contexto, ¿no? Si siempre fue importante, ahora más aún. Y luego vamos a seguir con más eventos, vamos a tener uno de ciberseguridad, uno de Internet de las Cosas, IoT, que como les contaba, es algo de muchísimo crecimiento y quien largue temprano va a tener una ventaja competitiva muy fuerte para el futuro. Gracias nuevamente, nos volvemos a ver entonces el 20 de agosto con la segunda edición del Telecom Summit. Chao, hasta entonces.